Le doy gracias a Dios por el privilegio que me da de poder hoy compartir la palabra y como siempre quiero compartir algo yo no sé, quiero invitar a las personas, bueno, claro que si se sienten bien ahí, pero para poder dirigir bien la mirada y no estar como brincando de un lado para otro, quiero aprovechar también que veo caras que son familiares porque sé que están en otra ciudad, pero Vivi, bienvenida, tú sabes que esta es tu casa, que te amamos muchísimo, que estás igual de hermosa, no te pasan los años como a mí tampoco, solo la luz. Esta es tu casa, Vivi. También vi por aquí a la hermana de Ilmar, ¿verdad? Junto con su esposo, bienvenidos, de verdad que es una bendición para nosotros poderles tener acá. Bueno, la palabra que hoy traigo es una palabra que, como siempre les estaba diciendo, el Señor ha puesto en mi corazón y hace parte de las experiencias que uno como cristiano puede tener durante su vida cristiana. Quienes se fijaron en los detalles, cuando entraron ustedes vieron un personaje ahí, ¿cómo se llama? Megamente. ¿Cuántos han visto la película de Megamente? Ay, a mí me parece tiernísima. Ese pobre villano, pobrecito. Sin embargo, eso es lo que quiero compartir en esta mañana, acerca de la mente. La mente muchas veces se convierte en un villano para nosotros, ¿verdad? Yo me siento aquí como sola. Yo invito por favor a alguno de la alabanza que vengan y me acompañen, por favor. La mente, el campo de batalla donde se generan las mayores luchas en nuestra vida es aquí en la mente. Quienes hemos tenido luchas en diferentes aspectos de nuestra vida, circunstancias, situaciones, sabemos que en realidad si hay algo fuerte o el verdadero campo de batalla se genera aquí en la mente. Esa pensadera lo puede usted hacer acostar agotado. Yo sé que aquí tenemos la compañía de una psiquiatra o personas que han estudiado un poquito más y sabemos que tiene tal poder que puede controlar absolutamente todas nuestras emociones, incluso todo lo que nosotros físicamente tenemos. Tenemos un enemigo que también trabaja en nuestra mente, pero yo me atrevo a decir, y sin desestimar las maquinaciones del enemigo, yo me atrevo a decir que el mayor villano que nosotros tenemos en esta misión que tenemos aquí en la tierra somos nosotros mismos, o muchas veces es nuestra propia mente. La mente tiene luchas reales, tiene luchas diarias y constantes, porque es aquí donde se generan los pensamientos. Y vamos a encontrar en la palabra que el Señor le da un sentido a los pensamientos muy, muy enfocado, pero también muy poderoso. Ustedes tienen aquí una presentación. Si me ayudan con el PowerPoint, por favor. Proverbios 23:7. Uy, gracias, Pipe. Me siento que me hace falta como una parte. Proverbios 23:7 dice: porque cuál es su pensamiento, es su corazón, tal es él. Qué tremendo el poder que el Señor le da al pensamiento a través de este versículo. O sea, prácticamente le están diciendo, así como usted piensa, así soy. Así como yo pienso, así soy. Entonces el pensamiento le da una identidad, le da casi que la dirección de hacia dónde, de lo que uno es y hacia dónde voy, ¿verdad? Hay otra palabra en Proverbios 4:23, les voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos, que dice: ante todo, siempre lo conocemos como ante toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Pero quiero, palabra de Dios para Todos dice: ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. El corazón para los judíos, como se los decía en la invitación en el video, tiene que ver es directamente proporcional a los pensamientos. Así que la palabra nos está diciendo aquí: guarda tus ¿qué? Tus pensamientos, porque controlan. ¿Y cómo me gusta esa palabra? No porque me guste el control, es porque entiendo lo que realmente significa el control. Y un ejemplo muy claro acerca del control es pues una torre de control de un aeropuerto.
Allí es donde se controla, valga la redundancia, el rodaje, el despegue, la aproximación y el aterrizaje de aviones de muchos lugares, que deben tener previa autorización o destinos claramente señalados, además de sus rutas muy claramente trazadas. Si hemos tenido la oportunidad de ver típico catástrofes aéreas antes de tener usted un viaje en avión, es el programa favorito de cada uno de nosotros. Y cuando hemos visto todas esas noticias de esas catástrofes, uno se da cuenta en esos audios que envían de las torres de control, es una cosa impresionante. Cómo empiezan esos controladores a manejar las rutas y las coordenadas, y diga usted cuando hay una emergencia, como empiezan a gritar, Mayday, 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 ¿verdad? Hace poco cuando tuvimos esa catástrofe de los jugadores del equipo chapecoense, esa angustia que se le sentía a esa controladora era una cosa impresionante. Bueno, más o menos así es como trabaja la mente. La mente es la pista de aterrizaje de los pensamientos. Y pobremente, ¿cuántas veces tendrá que gritar, Mayday, Mayday, no vaya a meter la pata, aborte, aborte, aborte misión? ¿Verdad? Entonces se convierte eso en una lucha, en que viene un pensamiento y hay una ruta. El pensamiento tiene una ruta muy clara. La misma palabra lo dice. Viene un pensamiento. Ese pensamiento puede ser por una circunstancia que usted está viviendo, o simplemente un dardo del enemigo. Esa es una estrategia, mire, es la estrategia más conocida y barata que tiene el enemigo, pero nosotros todavía, a pesar de que él ya está descubierto, todavía seguimos cayendo en la misma trampa. Viene el pensamiento. Inmediatamente el pensamiento empieza a generar algo que se llama maquinación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo me miro al espejo, ¿cómo estoy de gorda? Viene el pensamiento, es una circunstancia, es una situación, pero yo tengo la posibilidad de dejar que esa ruta, o sea, es decir, que ese mensaje aterrice y empiece a maquinar. Uy, sí, es que mire no, es que mire cómo me queda ese pantalón, y empiezo a maquinarlo. Resulta que como empiezo a maquinarlo, la mente tiene la capacidad de producir la emoción. Es decir, cuando ya me produce una emoción de que me siento muy mal porque es que hace 20 años era 90, 60, 90 y ahora soy 90, 90, 90, empieza a generar una emoción, es porque ya la ruta, ya ese pensamiento ha bajado ¿a dónde? Al corazón. Porque el corazón es el que dirige las emociones. Entonces empiezo a sentirme mal, ¿verdad? Y más cuando todo el tiempo te están bombardeando que la mujer ideal es la que, mejor dicho, es súper estilizada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Empieza esa emoción, como ya la he maquinado, empieza esa emoción a generar un montón de situaciones en mi corazón y empieza a subir ¿hacia dónde? Hacia la boca. Y viene, uy sí, cómo estoy de gorda. La palabra pronunciada, esa es la ruta. La palabra en Lucas nos da la ruta, dice, de la abundancia ¿de dónde? Del corazón, habla la boca. Pero esa palabra corazón tiene que ver con los pensamientos. Entonces, de la abundancia de mi pensamiento, de lo que yo estoy pensando. Espérenme un momento. Es que yo me emociono y se me secan las cuerdas. De la abundancia del pensamiento habla mi boca. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la mente? Yo necesito aprender como torre de control a planificar, a manejar esos pensamientos para evitar que muchos de esos pensamientos generen unas emociones que hacen que mi vida, que tenga un estilo de vida particular. Entonces, tenemos una gran tarea. Y es identificar, aterrizar y analizar nuestros pensamientos para saber si esos pensamientos nos dirigen. Nosotros tenemos digamos como un propósito en la vida, un propósito general, llamémoslo así, y es agradar el corazón ¿de quién? Del Padre. Mire que la misma palabra lo dice. Todos muchas veces creemos que el único propósito de Jesús, venir a morir en la cruz, era por amor a nosotros y para que nosotros nos salváramos. Pero había un propósito mayor y era agradar y obedecer el corazón del Padre. Que en el corazón del Padre estaba inmerso el propósito de salvar a la humanidad, porque para eso Él la creó. Entonces nosotros tenemos un propósito original
y es agradar el corazón de Él. Pero resulta que para agradarlo, bien involucrado, somos creados a su imagen y semejanza. Entonces se involucra todo el ciclo del pensamiento, del corazón, de la declaración de todo lo que nosotros hacemos y decimos. Entonces yo necesito aprender a controlar eso que me lleva o me dirige hacia agradar el corazón del Padre o me dirige a desagradar el corazón del Padre. O sea, son solamente dos caminos. La palabra dice: he aquí que yo he puesto delante de ti ¿el qué? El bien y el mal. O sea, hay dos caminos: o le agrado o no le agrado. Esto no es un tema de aguas tibias. Entonces necesitamos aprender a pensar en lo que pensamos. Y cabe señalar el gran dilema que como hijos de Dios día a día nos encontramos. Debemos entender que nuestro pensamiento jamás debe estar fijado frente al árbol del bien y del mal. Siempre hemos tenido un dilema. Dilema es dos caminos. Habían dos árboles en el Edén, ¿verdad? Uno que era el árbol ¿de qué? De la vida. Y otro que era el árbol del bien y del mal. Yo siempre he dicho: ¿por qué seguimos al frente del árbol que nos fregó la vida? Perdónenme la expresión. El árbol que a la larga hizo que nos desviáramos completamente del propósito en Dios. El árbol del bien y del mal te hace preguntas que siempre hacen que lleves tu pensamiento a tu razón. Siempre hace preguntas como: ¿pero a ti te parece bien? ¿A ti te parece mal? Porque se mueve por lo bueno y lo malo. Y siempre la pregunta que el enemigo le hizo a Adán, mire que tenía ahí tenía solamente un propósito, y era hacer que Adán viera su propio pensamiento. ¿Tú piensas que eso que Dios te dijo es verdad? Eso fue lo que hizo la serpiente. Y todavía nosotros ahí preguntamos: ay Señor, ¿será bueno o será malo? El 80% de las consejerías que nosotros tenemos es: ay pastora, ¿será que es bueno dejar a mi marido? Ay pastora, ¿será que es bueno que yo una noche me vaya a bailar? A mí me han preguntado: ay pastora, ¿usted será bueno tatuarme o no? ¿Cierto que esas son las preguntas que siempre tenemos? Pero yo les voy a dar la respuesta. Y siente uno que siempre están como midiendo el aceite, ¿no? A ver qué es lo que dice la pastora. Pero yo lo tengo tan claro en mi cabeza de que yo no puedo entrar en el juego de: ay no, a mí sí me parece bueno, a mí sí me parece malo, ay no, a mí me parece terrible porque la palabra lo dice. Yo les digo algo: yo no me puedo mover por lo que a mí me parece si es bueno o malo. Porque es que la pregunta que te hace el árbol del bien y del mal nunca te lleva a reconocer lo que hay en el corazón de Dios. Siempre te lleva primero a buscar en tu pensamiento, en tu razón. En cambio, el árbol de la vida, cuando estamos al frente del árbol de la vida, el árbol de la vida te hace solamente dos preguntas. La primera: ¿eso le agrada al corazón del Señor? Y la segunda: ¿te va a dar un buen fruto? ¿Se dan cuenta que las preguntas son diferentes? ¿Se dan cuenta que la cosmovisión de los árboles es diferente? Porque una te dirige hacia ti mismo, la otra nos dirige hacia el corazón de Dios. Y entonces, volviendo a la pregunta del tatuaje, que no les voy a decir si es bueno o malo, que todos me están esperando, porque ya les dije, no me muevo por ese árbol. Sí conozco gente tremenda de Dios, pero tremenda, tatuados de pies y a cabeza, y uno dice: pero que fueron dirigidos cuando se pararon frente al árbol del bien y del mal, y el Señor encontraron en el corazón de Dios un fruto. ¿Y quién soy yo para juzgar eso? Si es que a mí se me permite observar y se me prohíbe juzgar. Entonces, ese no es el tema. Los pensamientos son tan importantes que podríamos decir: somos lo que pensamos de nosotros mismos. Vivimos conforme a lo que pensamos. Los pensamientos son un poder invisible muy fuerte que controlan nuestra manera de vivir. Entonces, ¿dónde está el meollo del asunto acá? Romanos 12, versículo 1 y 2 nos muestra dónde está realmente
todo este meollo de los pensamientos y por qué es tan importante la mente para el Señor. Porque yo me atrevería a pensar que es de lo más importante que nosotros como hijos de Dios tenemos que trabajar. A veces nos ocupamos más por la sanidad del corazón, ¿sí? Pero si hay algo que como hijos de Dios necesitamos tener alineado con la palabra y con el corazón de Dios, es la mente. Porque vuelvo y digo, la mente controla las mismas emociones. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice, por tanto les voy a leer la versión Dios habla hoy, ustedes tienen allí no sé qué versión. Por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, y aquí es donde viene el asunto. Cambien su manera de pensar para que así cambie su manera ¿de qué? De vivir. Y mire esto tan tremendo. Y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Nuestra vida cristiana se pasa en tratar de buscar estrategias o diferentes experiencias que nos lleven a conocer la voluntad de Dios. ¿O cuántos de nosotros no hemos estudiado no sé cuántos seminarios, no sé cuántos libros, no sé cuántas horas de oración y adoración solo con el propósito de conocer la voluntad de Dios? Aquí está la respuesta. Si cambia mi manera de pensar, cambia mi manera de vivir y así conoceré la voluntad de Dios. Hay otra versión que es la Biblia de las Américas, el versículo 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, el mismo verso, diferentes versiones nos hablan nos dan dos conceptos: cambiar mi manera de pensar o renovar. O sea, está hablando de cambiar la manera de pensar o renovar la mente. Entonces hay una gran tarea. Yo necesito cambiar mi manera de pensar. Si hay cosas en mi vida que necesitan ser transformadas, ahí está la respuesta. Necesito cambiar mi manera de pensar. Necesito reprogramar. ¿Cómo me gusta esa palabra? Le he escuchado a muchas personas eruditas en el tema, gente que ha estudiado por miles de horas, digámoslo así, por mucho tiempo. Y no sé si estoy equivocada. Les permito que levanten la mano y me digan, usted está equivocada. Pero lo que yo he leído y he escuchado de esas personas que han estudiado es que la mente se puede reprogramar. Es de los, yo no sé si se llaman órganos o bueno, la mente es que un estado, órgano, ¿cómo se dice? Que se puede reprogramar. O sea, cuando yo digo reprogramar es como borrar lo que tiene y pues reprogramar, o sea, eso no tiene. Buscando en internet, mire tan tremendo el concepto que tiene el mundo o quienes no conocen la palabra del Señor acerca del reprogramar la mente. Si se tiene un buen entrenamiento, es posible mejorar el poder de la mente. Así que para reprogramar tu mente subconsciente debes poner mucha atención a los pensamientos conscientes que saturan tu mente día a día, cambiarlos por pensamientos positivos y trabajar con ahínco para convertirte en la persona que deseas ser. O sea, me parecía increíble. Porque para mí ese es el extracto en un lenguaje totalmente diferente del versículo que acabamos de leer. O sea, si cambia mi manera de pensar, va a cambiar mi manera de vivir. Y ustedes nada más pongan reprogramación de mente y les salen cualquier cantidad de artículos. Títulos como los 5 pasos para reprogramar su mente, 17 pasos para que su mente sea más poderosa, palabras, imágenes, y yo leía eso y yo decía, perdón. Sorprendente, increíble, 5 pasos para reprogramar la mente. Y yo decía, Señor, hace más de cientos de años que tu palabra nos ha dicho que sí la podemos reprogramar y que podemos ser diferentes a causa de este poder de reprogramar la mente. Entonces lo cierto es que tenemos que identificar que tenemos fortalezas mentales. Por muchos años se han creado en nuestra mente fortalezas
que necesitan ser cambiadas y renovadas para que cambien nuestro estilo de vida o nuestra manera de vivir. Les voy a dar más o menos un ejemplo de lo que es una fortaleza mental. A ver, mujeres, vamos a mostrar que somos más inteligentes. No, eso no es una fortaleza mental, es una verdad. A ver, señoritas, todos los hombres son... Uy, no me hagan quedar mal, a ver, a la 1, a las 2 y a las 3. Todos los hombres son... Es una fortaleza mental, señoras, porque no es verdad. Decimos todos los hombres son iguales, eso no es verdad. ¿Quién les dijo a ustedes? A ver, señores, voy a tener que reconocer que son más inteligentes, eso no me puede pasar a mí. Todas las mujeres son hombres. Gracias, pastora. Duro, a ver. Ahora se me van a venir aquí a hacer los mojigatos. Todos los hombres son, perdón, ¿cómo está diciendo yo? Todas las mujeres son, ay, mire, tan bonito, diga la verdad, cantaletosas. Todo el mundo lo pensó, hombre, todos lo pensaron, solo que los hombres piensan un poquito más a la hora de hablar, y más si tienen a su mujer ahí al lado. Tenemos un montón de fortalezas mentales que gracias a Dios cuando llegamos al evangelio pues algunas son cambiadas. Los hombres lo demostraron, son lindas, son hermosas. ¿Será que lo era lo que estaban pensando? Bueno, yo mejor no me meto en camisa de 11 varas. ¿Todas las Rodríguez somos? Sí. ¿Recuerdan todos los Pérez? Me toca decir Rodríguez porque aquí hay gente que se apellida Pérez. Cuando hemos tenido, ahora sí me voy a poner seria, cuando hemos tenido situaciones de nuestra niñez, por ejemplo, un padre alcohólico o un padre mujeriego, los levantamos con la creencia de que realmente todos los hombres son mujeriegos y que todos los hombres son así. Eso se llama una fortaleza mental. ¿Cómo es derribada esa fortaleza mental? Cuando yo empiezo a ver y empiezo a reprogramar mi mente. Yo tuve la bendición de tener como padre a un padre muy amoroso y muy fiel. Y adivinen cuál ha sido mi fortaleza mental. Creer que los hombres sí pueden ser fieles. Creer y descansar en que Henry es fiel porque lo vi. Porque lo vi en mi casa. Entonces nunca tuve el temor de decir, y mire, no nos digamos mentiras, pero muchas veces cuando nos hemos levantado con esas fortalezas y viene una discusión porque es que resulta que el huevo se quemó, inmediatamente la mujer o el varón, o sea, esto es de ambos lados, dice, y tranquilo, déjeme, no importa, vaya, consígase una que le frite mejor el huevo. ¿Sucede o no sucede? Porque salen a relucir, porque es tan terrible nuestra mente que sale a relucir lo que realmente hay como fortalezas mentales. Por cualquier cosa salen unas discusiones tremendas. Porque se quemó el arroz, porque la sopa le quedó salada. Cualquier cosa. Eso se llama fortalezas mentales. Entonces comienza la mente a decir, es que a mí no me la vuelven a hacer. La depresión es una fortaleza mental. El hambre es una fortaleza mental. ¿Ustedes pueden creer eso? Leía yo un artículo, no mentiras, escuchaba yo una prédica acerca de las fortalezas mentales y el pastor de esta prédica decía, ustedes saben que científicamente el cuerpo está diseñado tiene la energía suficiente para durar 21 días sin comida. 21 días, a mí me parece increíble porque yo ya llevo 3 horas después del desayuno y ya siento que me voy a morir de hambre. Porque el hambre es una fortaleza mental. El temor es una fortaleza mental. Y quiero darles un ejemplo. Yo soy pésima copiloto. Pésima, o sea, casi que cuando a mí me invitan a subirme un carro diferente a que vaya manejando Henry, yo trato de subirme en la parte de atrás. Porque soy pésima copiloto. Mire, Henry va manejando, Henry es excelente conductor, en serio. Nunca hemos tenido un accidente en los 20 años que llevo conociéndolo o 17 años que llevamos ya juntos. Pero les digo algo, yo me subo al carro y a mí me pasa algo en mi mente y mire, no es que me lo imagine, yo quiero más o menos
ubicarlos en la escena. Vamos en el carro, él va manejando y yo empiezo a sentir literalmente, o sea, cuando digo literal es que es verdad. Va el camión y yo empiezo a pensar que ese camión se va a voltear y nos va a caer justo encima. Si va una cicla, yo inmediatamente mis ojos empiezan a ver, no es que yo esté loca, en serio. Yo empiezo a ver que el ciclista se salió justo en el momento que Henry iba pasando y lo atropelló y lo mató. Es una cosa impresionante, mire, es una lucha aquí en mi cabeza espantosa. Y de verdad genera esa sensación, o sea, me genera una ansiedad, porque yo empiezo a ver que todo el mundo se atraviesa, que todos los carros se me atraviesan, que va pasando esas mulas y que justo una fuerza sobrenatural las voltea y justo nos cae encima a nosotros. Ahora, yo sé que eso está en mi mente. Entonces, ¿cuál se convierte en mi lucha? Empezar a desechar ese pensamiento. Ustedes no se imaginan, yo empiezo con el pie, ¿no? La segunda es la oración. Pero Henry me ha ayudado mucho porque antes no era solo el pie o solo la mano. Cuidado, mi amor. Y entonces, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me decía, Caro, tú eres terrible copiloto. ¿Por qué no eres así cuando vas manejando? Adivinen por qué. Porque tengo el control. Entonces ahí sí ningún ciclista se me atraviesa, ninguna mula se me viene encima, nunca pasa. Porque es que esto controla. Ahora ya no grito ni ya solamente estiro la mano, el pantalón, ¿el qué? El pie. Henry me dice, tú debes llegar, pero cansada de la mano y del pie. ¿Sí? Ahora oro. Ay, Señor. O empiezo Sammy, como ya tiene más de 14 años, le digo, ¿por qué no te vas adelante y acompañas al papá para que te vayas entrenando en el ejercicio de manejar? Porque es que ojos que no ven, corazón que no siente. No, mentiras, así yo no esté viendo, así yo vaya atrás, voy nerviosa. Pero eso es algo con lo que yo he tenido que ir luchando. Esto es para darles un ejemplo de que el temor es una fortaleza, ¿qué? Mental. El Señor nos ha dado armas para tratar con esto. Esta es la buena noticia. Esta es la buena noticia. El Señor en su maravilloso amor nos ha dado unas armas especiales para poder derribar esas fortalezas mentales. Se me olvidó decir algo. Tenemos fortalezas mentales generacionales, no solamente ha sido por experiencias o circunstancias vividas, sino también generacionales, que a veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿verdad? Tenemos fortalezas mentales territoriales, es decir, hay fortalezas mentales usted no han escuchado, es que los boyacenses son así, o es que los paisas son así. A usted le hablan de alguien echado para adelante y usted piensa en un paisa, ¿sí o no? Ayer justamente estábamos hablando de que usted puede ir al último rincón de las islas Fiji, por allá en la Patagonia, y adivine con quién se encuentra, con un país. Mire, serán tan duros, será una fortaleza mental tan tremenda, que estando en Estados Unidos cuando fuimos con Henry, estábamos en un centro comercial, mire, miles de almacenes, una cosa súper espectacular, y yo iba caminando cuando adivine quién me cogió, un paisa. Oiga, y me convenció de comprar un producto que nunca me sirvió en $20. Y cuando yo llegué con el producto y Susanita me dijo, ¿y usted qué compró? Le dije, no, es que me encontré con alguien que me vendió esto que para brillar las gafas y el oro. Y me dijo, Caro, fijo era paisa, ¿cierto? Esa es la única que le pasa, que en Estados Unidos la viene a tumbar un paisa. Es una fortaleza mental. Sucede. Bueno, estamos hablando de las armas. La palabra dice, la fe es el camino de Dios para vivir, pero el razonamiento es el camino del hombre. El ser humano tiende a razonarlo todo, y aunque la fe y el razonamiento no pueden estar juntos, esto no quiere decir que nuestra fe no pueda ser razonada. Nosotros creemos en la verdad de Dios, creemos que Jesús es el Señor, creemos que Él murió en la cruz y resucitó de los muertos. Nuestra fe está basada en una verdad. Entonces tenemos aquí dos armas poderosas. La misma palabra en la armadura dice que nosotros tenemos que ponernos el cinturón, ¿que es el cinturón de qué? De la verdad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nuestra verdadera batalla no está en razonar las cosas o tratar de verlas, porque la misma palabra dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que ¿qué?
no se ve. Entonces hay muchas cosas en Dios que yo no puedo razonar porque no las estoy viendo, sino que tienen que ser sembradas o ejecutadas en mi mente como una verdad. Entonces mire cuál es nuestra verdadera lucha. Siguiente, por favor. Nuestra verdadera batalla, la lucha contra el diablo, no es una lucha de poderes, sino por la verdad. El arma de Satanás es la mentira y la nuestra es la verdad de la palabra de Dios. El enemigo no tiene poder sobre ti a menos que creas sus mentiras. Y la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Qué tremendo eso, qué tremendo, porque en realidad es la verdad de Dios que esté en mi mente lo que hace que yo tenga las verdaderas armas o las armas más poderosas. A veces creemos que luchar con el diablo o luchar con nuestros pensamientos es un tema como físico, como de nuestras capacidades, de nuestras propias fuerzas. Pero aquí está muy claro, mientras más verdad haya en nuestra mente, más mentiras son derrotadas. Y hay una palabra en Efesios que dice que no somos nosotros, la tarea es de nosotros renovar nuestra mente cada día. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de la palabra. Pero nosotros queremos irnos a batallar con un entrenamiento por televisión. ¿Usted se imagina que todos los soldados allá que batallan? ¿O usted se imagina ahorita que esta mañana vi en Facebook que fuimos los grandes ganadores de los Juegos Suramericanos? 94 preseas de oro por encima de Brasil, que fueron 90. ¿Usted se imagina que estos entrenadores entrenaran todos los días por Xbox o por televisión? ¿Ustedes creen que serían capaces de ir a representar y ganar las medallas que tienen? No. Todos los días tienen que entrenar. La disciplina es una cosa impresionante. Eso es lo que pasa con nosotros. Nosotros queremos vivir una batalla en Dios sin ni siquiera entrenarnos. O de vez en cuando entrenándonos por internet, viendo cada 8 días el mensaje. ¿O cuántos de nosotros no traemos la Biblia el domingo y la volvemos a abrir el otro domingo? Por eso es que es nuevecita. Si no, usted se imagina, tendríamos que vender Biblias, llenar ese estante de Biblias, si realmente la desgastáramos día a día en el entrenamiento. Entonces vamos a hablar acerca de 4 armas indispensables para poder luchar diariamente. 4 armas para pelear la batalla. La primera de ellas dice renovar nuestra mente con la verdad. Entonces es el concepto de lo que estamos hablando. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. No hay otra manera, amados, amadas. No hay otra forma. No es estar las 24 horas metidos acá en la iglesia. No es por ser el hijo o la hija del pastor o del líder. No es por ser la esposa del pastor que yo voy a poder librar esa batalla. Es porque voy a realmente a trabajar en mi mente poniendo la verdad de Él. Nuestra mente tiene que llenarse de la verdad que está escrita en la palabra de Dios. Porque la palabra dice, mire, yo puedo tener toda la armadura, ¿verdad? Pero la palabra dice que la espada es ¿qué? La palabra. Entonces yo puedo tener el yelmo, puedo tener el cinturón, puedo tener el escudo, pero yo no voy a ir a poder matar a nadie porque ¿con qué lo mato? Con una piedra. Eso le pasó solo a David. No he vuelto a ver a alguien que le pase lo mismo. Con la espada, que es la palabra. Esa es la verdad que nosotros necesitamos, que dice la palabra que entra como espada de doble filo. Doble filo, ¿por qué? Porque mata nuestras emociones y porque mata también, porque afecta nuestras emociones y nuestro espíritu. Número 2, enfoquemos nuestra mente para actuar, enfocar nuestra mente para actuar. Mire, para mí esto se resume en una palabra, necesitamos ser coherentes. Coherentes. Porque a veces pensamos una cosa, decimos otra y hacemos otra. Necesitamos ser coherentes con la verdad de Cristo, es decir, con lo que la palabra dice, con lo que pensamos y con lo que hacemos. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, ceñid los lomos de nuestro entendimiento. En otras palabras, debemos ajustar nuestra mente para que no permita que los pensamientos que no vienen
provienen de parte de Dios sean los que nos hagan actuar. Leía una frase en un artículo donde decía: no hay pecado alguno que llevemos a cabo sin antes haberlo pensado. No lo hay. Porque hay una maquinación. Yo sé que ahorita y esta generación dice que primero es el impulso y luego la razón. Y es posible que sí exista la impulsividad, yo lo sé. Pero aún así, Dios nos da la capacidad del pensarlo. A veces nos toca atajar el pensamiento, ¿no? Henry decía que yo era como de pensamiento hablado. O sea, es decir, primero lo hablaba y luego lo pensaba. Y eso sucede. Pero en realidad nosotros en eso es lo que tenemos que trabajar. Primero pensar para después actuar. Eso es lo que se llama reflexión. Y si nosotros nos vamos a la terminología o al estudio, realmente eso es algo que se llama memoria ejecutiva, que son como todas los conceptos o las verdades que hay en una parte del cerebro, que no me pregunten dónde es porque no tengo ni idea, que sé que se llaman memoria ejecutiva, pero lo que hace la reflexión es tener la capacidad de que cuando viene la situación vaya rápido la mente, busque esa verdad e inmediatamente la ejecute. ¿Estoy mal? ¿Sí? ¿Estoy mal? ¿No? Es más o menos así. Bueno. Algunas de memoria ejecutiva no tenemos absolutamente nada. Porque va a buscar el pensamiento allá en esa memoria ejecutiva y está, mejor dicho, como dicen por ahí, como una nevera gomela. Nada que ver. Es verdad. Entonces, al no encontrar el fundamento, al no encontrar la verdad, pues no pasa nada. Si su memoria ejecutiva hay una verdad fundamentada, y es que, por ejemplo, que hay que decir la verdad. Un ejemplo. Porque es que la mentira, eso es como una bola de nieve, ¿verdad? Entonces yo necesito tener la fortaleza. Tengo que decir la verdad Dios la respalda. La verdad agrada al corazón de Dios, pongámosla así. Entonces viene una situación en donde yo tengo que decir una mentira. Resulta que mi cabeza va y busca en esa memoria ejecutiva así eso es en milésimas de segundos, e inmediatamente trae a mi mente esa palabra que dice: la verdad no agrada al corazón de Dios. Entonces adivine, cuando eso empieza a gobernar mi mente, adivine cuál va a ser mi actuar. Pues no voy a decir mentiras, es así de fácil. Pero cuando en nuestra memoria ejecutiva está el pensamiento de lo bueno y malo, ay, es que son mentiras piadosas. No, ya no puedo quedar mal. Porque la mayoría de nosotros mentimos es para no quedar mal. Si no, no existiría la mentira. Es para no quedar mal. Entonces, cuando viene la circunstancia y va corriendo la mente a buscar en esa memoria ejecutiva y la verdad que encuentra, la fortaleza que encuentra, es: usted no puede quedar mal. ¿Usted es la gerente? ¿Usted es la pastora? Entonces adivine qué hace ese pensamiento: usted no puede quedar mal, usted es la pastora, usted no puede quedar mal. Yo digo: no, ay, sí me llamaste, ay no, pero yo no vi la llamada perdida. Mentira, yo la vi pero no quise contestar. Eso pasa. Martín Lutero, vamos a enfocar nuestra mente para actuar, ¿cierto? Tercero, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Segunda de Corintios 10, versículo 15, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice: y acabamos con el orgullo que no le permite a la gente conocer a Dios. Así podemos capturar todos los pensamientos y hacer que obedezcan a Cristo. Sí se puede aprender a rechazar ese primer pensamiento. Es decir, sí tenemos el arma poderosa para poder apagar los dardos del enemigo. Porque muchos de nosotros dicen: mire, es que yo lo intenté pero no pude. Y nos basamos en la palabra que dice Pablo, en donde dice: es que eso que yo quiero hacer no lo hago, pero si lo hago como hombre con hombre, mujer con mujer, el sentido contrario y viceversa. Algo así parecido. Sí se puede, porque la palabra lo está diciendo. Sí puedo capturar, o sea, tomar ese pensamiento y llevarlo. Es la manera como se rechaza ese primer pensamiento. No hay otra forma. Cuando viene ese pensamiento volvemos al mismo, di la mentira, pero hay fundamentada una verdad.
Entonces dice, yo puedo agarrar ese pensamiento y llevarlo al conocimiento de Dios, dice ahí, llevarlo delante del Señor y decir, yo rechazo, Señor, porque en ti está la verdad. Pero para eso hay que tener palabra, yo no me la puedo inventar. Mire, muchos de nosotros perdemos las batallas es porque somos analfabetas en Dios. Porque no tenemos ni idea de la palabra. Nos aprendemos los versículos como el Chavo del 8. El Señor es mi pastor y en la valle de sombra de muerte no temeré. Algo así. No tenemos de verdad la fortaleza, no tenemos bueno, no sé, sí, las fortalezas que están en la palabra para poder ir a vencer. ¿El qué? El depósito. Gracias, pastora. Depósito. Sí, es un ejemplo claro, es como una alacena, ¿verdad? Si yo tengo hambre, como ganas de dulce, que ya entendí que eso es una fortaleza mental porque uno no necesita el dulce. Son mentiras. Pero a mí me encanta el arequipe, y más el que hace Maribel. Hasta pecado será, Maribel. Un arequipe tan rico. Parece manjar blanco. Es una cosa, pero... Por ejemplo, eso es mentiras que el arequipe engorda. Eso es una fortaleza mental mía, el arequipe no engorda. Bueno, entonces, tengo las ganas de comer dulce y resulta que yo sé que en la alacena, voy a la alacena, abro la alacena y encuentro el arequipe. Y voy, una cucharadita. Pero si yo no tuviera esa alacena, ¿sabe qué pasa? Yo digo, yo quiero arequipe. Yo quiero arequipe y tengo ganas de comer arequipe. Y voy y me compro un pote de arequipe porque no lo tengo en mi alacena y me lo como todo completico. ¿No les ha pasado eso? Eso mismo pasa con la palabra. Lo mismo pasa con la palabra. Cuando yo lo tengo depositado en mi alacena, yo voy y tomo de eso que tengo. Pero salgo corriendo, cuando no lo tengo salgo corriendo, pastor, por favor. Bueno, ¿y qué te ha dicho el Señor? No, el Señor me ha dicho que me ama. Sí. Pero cuando yo tengo claro que para cada circunstancia hay una promesa que lo sostiene. Me gusta mucho cuando la palabra dice que hay 365 veces que la palabra dice no temas, por ejemplo. Si realmente nosotros pudiéramos encontrar en la palabra, yo les aseguro, o me dejo de llamar María, Mónica, que para cada situación y cada circunstancia va a haber una palabra que nos sostenga. En todo las hay, se los aseguro. Ahora sí, Martín Lutero dijo, no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido en ella. No podemos evitar que los pensamientos lleguen a nuestra mente, pero sí podemos evitar que permanezcan y sean maquinados, y que bajen a nuestro corazón y que luego sean hablados por nuestra boca. Eso sí lo podemos evitar. ¿Que se necesita trabajo? Sí se requiere un proceso. Se requiere un proceso y mi oración es, Señor, haz que cada día mi memoria ejecutiva sea más grande, para que yo tenga la capacidad de poder tener ese momento de reflexión que se puede ampliar. Yo no sabía eso. De 1 milésima de segundo de reflexión se puede ampliar a 2 o 3 minutos. Le digo yo a Henry exageró porque él tiene 3 horas de reflexión antes de contestar. Eso ya es exagerado, eso ya es el otro extremo. Pero sí podemos ampliar ese momento de reflexión y poder pensar antes de hablar. ¿Qué es lo que pasa con las personas impulsivas? Que ese momento de reflexión, que aunque lo hay, es tan de milésimos segundos que casi que van detrás de la palabra así atajándolo. Como no, espere, no lo vaya a decir. Es muy chistoso, de verdad, cuando primero se habla el pensamiento y luego se piensa. Hace unos días fuimos a un restaurante. Entonces me encontré con la que había sido jefe en mi empresa no, porque no es mía, en la empresa donde yo trabajé. Entonces pues mis hijos conocen toda la circunstancia, toda la situación cuando salí de la empresa y todo. Entonces les dije yo, ven, te presento a mis hijos. Norita se llama ella, la quiero muchísimo, de verdad.
Ay, Norita, qué alegría verte, Carito, ¿cómo estás? No sé qué, no te pasa lo típico que uno dice cuando uno va a ver, uno está pensando lo contrario. Uno dice, ¿cómo está de vieja? Y dice, ¿cómo no te han pasado los años? No, te han Norita, y no sé qué. Ay, te voy a presentar mis hijos, si se vienen mis hijos, y no les voy a decir cuál de los dos fue. Y entonces le digo, mire, les presento a mi jefe, Norita. Y se voltea uno de ellos y dice, ay, ¿usted fue la que echó a mi mamá? Casi me muero. Yo, ¡guau, guau! Y ella, ay, yo no, si por mí fuera, yo te hubiera tenido todos estos años. No, es que a ella la sacaron primero, eso es verdad. Mire, yo no sabía ni qué hacer, o sea, de verdad que ese es el típico ejemplo de cómo primero va la palabra y luego el pensamiento, porque yo volteo y le digo, papi, ¿cómo se te ocurre decir eso? Ay, sí, no, mami, fue como imprudente, ¿no? Yo no. Pero nos pasa, ¿verdad? Nos pasa eso. Entonces, ¿cuál es mi trabajo ahora con mis hijos? Enseñarles ese momento de reflexión. No enseñarles a ser hipócritas, enseñarles a que primero piensen lo que están pensando antes de decirlo. Bueno, necesitamos entender que no podemos dejar que nuestros pensamientos nos controlen. Y número 4, busquemos al Señor. Volvámoslas a repasar, por favor. Renovar nuestra mente con la verdad. ¿Y dónde está la verdad? En la palabra, muy bien. Enfocar nuestra mente para actuar. Palabras más, palabras menos, no seamos imprudentes y pensemos antes de hablar. Tercero, llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces esto se resume en aprender a rechazar o apagar ese primer pensamiento. Y número 4, busquemos al Señor en oración. Dice Juan capítulo 14, les pediré al Padre y les dará otro consejero para que esté siempre con ustedes. Mire, en la oración sí podemos encontrar ese ayudador de nuestros pensamientos. Porque es una realidad que se nos ocurren miles de cosas. Quienes han tenido situaciones de enfermedad, dígame si no hemos pensado que nos vamos a morir. Claro que sí. Mire, ustedes no me lo van a creer, pero desde ya, año y medio, o sea, faltan como año y 7 meses, algo así. Desde ya yo estoy llevando delante del Señor el pensamiento de qué voy a hacer cuando Samuel se vaya para la universidad. Es un trabajo que estoy haciendo, porque es que al siguiente año se me va el otro. Desde ya lo estoy pensando y digo, ¿y qué voy a hacer? Porque pues no me lo voy a poder pasar detrás de ellos en la universidad, quisiera. Pero es una realidad, yo no lo voy a poder hacer. Entonces desde ya estoy buscando al Señor para que Él me aconseje y me ayude. Como mamá, ¿qué voy a hacer? Soy la única mamá que nos ha pasado eso. Por favor, alguna levante la mano. Alguna, ay, gracias. Me siento mejor, gracias. Es duro. ¿Quién le va a lavar la ropita? Mi hermano tiene 25 años y mi mamá todavía pregunta, ¿y quién le servirá la comida? Y le digo, ay, mami. Eso pasa, imagínense. Buscar al Señor cuando sentimos que vamos a caer o en la tentación hace que nosotros rápidamente podamos salir corriendo. Hay dos cosas que hay una cosa que tenemos que entender, y es que nosotros somos seres tripartitos. Eso lo dice la palabra, Pablo lo dice en la carta a los tesalonicenses, y es que nosotros somos cuerpo, somos alma y somos ¿qué? Espíritu. Pero la mente tiene la capacidad de controlar esas áreas, tanto las emociones o el corazón o el alma, como también el espíritu. Nuestro cuerpo, por ejemplo, es el dolor, o sea, la mente controla el dolor, ¿verdad? O sea, yo cómo sé que realmente me tronché un pie si no es por el dolor que yo siento, pero el dolor se produce acá. O sea, yo lo siento allá, pero está aquí. Y más cuando uno se ha tropezado con la esquinita. Y digo que las patas de las camas y las mesitas de noche solamente tienen un propósito en la vida, y es dañarle el dedito chiquito del pie a uno. No tienen nada más. El alma, las emociones. ¿O no les pasa a ustedes cuando están viendo una película, una novela? Se acabó la mamá del 10. Chévere. Que realmente uno está, mire, la mente está recibiendo las imágenes, pero yo siento una cosa en el corazón y yo lloro.
Lloro viendo una película, un video de los que pasan por internet, porque la mente puede controlar mis emociones. Y la mente puede controlar el espíritu, porque la mente tiene la capacidad de activar, construir la fe o destruirla. La mente tiene la capacidad de destruir la fe. Porque cuando viene un pensamiento de Dios o una visión, por ejemplo, cuando la gente que ha visto ángeles, yo nunca los he visto, pero sí he podido experimentar cómo el Espíritu Santo me puede traer una visión, y yo tengo dos caminos: que la mente diga, no, esto es mi imaginación, esto no. O tiene el camino de la fe, que la fe dice, esto viene de Dios. Y yo recuerdo una experiencia, digamos como de las experiencias más sobrenaturales que haya podido tener. No había nacido Daniel Santiago, Samuel David tendría, entonces si no había nacido, Samuel tenía menos de un año, tal vez estaba como Juanfito, y él ya dormía en la pieza de al lado. Y ya estábamos dormidos cuando yo sentí, por eso digo que la mente puede controlar la parte emotiva, espiritual o física. Cuando yo sentí que alguien me movió así y me dijo, revisa al niño. Pero como también uno puede anular, yo digo, ay, eso es imaginación mía. O sea, yo me levanté como dije, ay, estaba soñando feo, esto es imaginación mía. Y me di la vuelta. Y aún así vino un movimiento más fuerte. Revisa al niño. Entonces es cuando mi mente activa la fe y digo yo, es Dios. Y yo me levanto, Samuel David se había echado la cobija encima y ya estaba casi morado. Es una verdad. Dios no me deja mentir. Entonces aquí es cuando uno dice, mi mente puede apagar o puede activar, avivar la fe en Dios, dependiendo de la verdad que está fundamentada. No se puede separar el cuerpo, el alma y la mente. Dice la palabra, ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aquí nos está hablando a nosotros aún de la mente. Hay una porción de la palabra que dice con toda tu mente. Porque si nosotros amamos al Señor con toda nuestra mente, mire, eso va a ser algo poderoso. Es decir, nosotros no podemos separar el cuerpo, el alma y el espíritu, porque todo está dentro de nuestro ser. Pero en realidad sí, cuando se une el cuerpo, cuando se une la mente, y se une el alma, se convierten en los villanos más terribles para el espíritu. El cuerpo y la mente, la mente y el alma sí pueden hacer que mi espíritu se apague. Pero cuando se une la mente con el espíritu a través de la fe, eso es algo imparable, eso es algo muy poderoso. Y la única manera para que estas dos puedan trabajar juntas y gobernar, porque la realidad es que el espíritu, la palabra dice que nosotros, aunque somos seres naturales, debemos estar gobernados por lo espiritual. Pero ¿cómo se hace eso? Cuando la realidad de nosotros es que estamos más gobernados por nuestras emociones o por lo que pensamos que por nuestras decisiones o la fe. Entonces mire, la única manera de fusionar estas dos, es decir, la mente y el espíritu, es a través de la palabra. Por ejemplo, el sodio y el cloruro por separado son un veneno, son mortales. Pero si usted los fusiona, adivine qué se da. Cloruro de sodio, clase de química básica. Y ese cloruro de sodio es la sal que tenemos todos los días nosotros en nuestra mesa, que también es mortal porque daña el riñón, pero no es tan venenosa como ellas solas. Eso mismo pasa con la mente y el espíritu cuando se fusionan. La palabra es la que hace que se fusione y sea muy poderoso. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué pasa con las emociones? Tenemos que poner atención a las emociones, pero nunca permitir que las emociones sean las que gobiernen nuestra vida. Porque cuando nosotros permitimos que sean las emociones, entonces nos volvemos como un electrocardiograma. Yo a ustedes les he hablado acá muchas veces acerca del tema de
de Temperamentos Transformados por el Espíritu, que es una serie de libros, son 2, Temperamentos Transformados y Temperamentos Controlados por el Espíritu. El autor se llama Tim LaHaye. Entonces él ayuda a descubrirse uno a sí mismo de qué tipo de temperamento es. Entonces él habla de 4 temperamentos basado en el estudio de, yo no sé qué, no sé si es hipócrito, del colérico, del sanguíneo, del flemático y del melancólico. Y entonces describe las fortalezas y las debilidades, y entre esas, por ejemplo, en el sanguíneo, adivinen por qué lo he estudiado más, las emociones son las que tienden a gobernar. Y entonces cuando se gobierna con las emociones, pues parece una montaña rusa, porque las decisiones están basadas de acuerdo a si yo siento o no siento. Si fuera por eso, entonces yo un día estaría feliz y dichosa, al otro día quiero matar a todo el mundo. Contrario tiene el flemático, que el flemático, sus emociones son estándar, son planas. Entonces como que si decide o no decide da lo mismo, porque como nunca siente la emoción. Estamos hablando en el caso de que las emociones gobernaran la vida. El caso del melancólico, que el melancólico está en la profundidad, todo sería terrible, porque el melancólico tiende a ser una persona muy depresiva. Entonces nunca tampoco podría decidir nada, porque no sería capaz ni siquiera de viajar por tierra Girardot. ¿Por qué? Porque ya inmediatamente piensa que el carro va a fallar, que se van a ir a un abismo y se van a morir. Es más o menos estoy exagerando, ¿no? El pensamiento del melancólico. Y si gobernara las emociones al colérico, entonces ninguno de nosotros estaríamos, porque el colérico ya hubiera acabado con la faz de la tierra. Ya lo hubiera matado a todo el mundo. Entonces, realmente lo que dice el autor es que cuando yo someto mis emociones, mis pensamientos, eso en palabras más o palabras menos, es cuando yo tomo el alma o mi corazón o mis pensamientos, y cuando las sujeto al señorío de Cristo, entonces quien empieza a gobernar es el Espíritu de Dios. Entonces mis pensamientos, mis decisiones no van a estar basadas en mi pensamiento, en mi razón, sino lo que yo pienso en Dios. Y solamente eso se puede lograr a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál sería el fruto? Paz, paciencia, amor, bondad, mansedumbre, dominio propio. Sí, es un trabalenguas, ¿cierto? Pero aquí el asunto es que no podemos dividir ninguno. O sea, tenemos emociones, eso sin duda es una verdad. Y las emociones no las podemos desechar o suprimir o hacernos acá el que yo no siento. Eso no es verdad, eso es imposible. Pero las emociones se tienen que convertir en el indicador para saber cuál es el paso que yo debo hacer, o si debo sujetar ese pensamiento a la soberanía o a la voluntad de Cristo, o si lo debo ejecutar porque agrada el corazón del Padre y viene de Él. ¿Sí? ¿Me hago entender? Entonces las emociones son la señal de advertencia de que necesitamos hacer algo. Son los indicadores de lo que está pasando a nuestro alrededor. Así como en tu cuerpo hay señales cuando algo dentro no está bien, tus emociones son la señal de que algo en tus pensamientos puede estar jugando una mala pasada, o puede ser que estamos equivocados. Mire, esto es un ejemplo muy claro de lo que les estoy hablando. Salí a montar bicicleta esta semana. Tengo un entrenador personal aquí presente, mi amigo Rodolfo. Un entrenador personal. Lo mejor de todo es que no me cobra. Y fuimos el lunes pasado, y entonces todo el domingo el ejercicio, ¿no? Gordo. Pero yo, no, gordo, es que yo no voy con ustedes porque es que ustedes me dejan tirada, gordo, y me van a hacer sentir mal, no. Entonces llegamos el lunes, yo dije, no, pues él me va a llevar Henry siempre me llevaba a dar una vueltica en la 17 y llegaba yo, eso no cansa hacer ni un solo kilómetro. Entonces ya nos encontramos muy temprano en la mañana en la casa, y entonces le digo yo, bueno, gordo, ¿a dónde me va a llevar mi hijo? A Isa. Y yo, entonces empieza mi mente, no, yo no voy a ser capaz, yo no puedo. Pero empiezan mis emociones, no como sí, yo lo voy a hacer.
Sí, yo lo voy a hacer, sí, yo puedo. Entonces empieza la batalla. Pues adivinen qué, pues como uno tiene que quedar bien con todo el mundo, y le dije, bueno, listo, hágale. Yo por dentro decía, yo no voy a ser capaz de llegar. Y bueno, y arrancamos, ¿no? Mire, iba subiendo ni siquiera al batallón, iba subiendo aquí nomás. Y me dolían las piernas, o sea, yo creo que el gordo vio la cara y dijo, dele Carolina, usted puede. Yo decía, yo no voy a ser capaz. Me quemaban las piernas. Imagínense, calcula, aquí en la subidita nomás. Sin embargo, mi mente, porque como yo soy competitiva, empezó mi mente, yo sí voy a, ¿por qué no voy a poder? Yo sí puedo. Y por más de que mi mente lo decía, o sea, le mandaba la orden a mi cuerpo, no me daban las piernas. Es una cosa tan extraña, porque mis piernas estaban diciendo, usted no puede, usted no puede, usted no puede, usted no puede. Mi corazón estaba diciendo, no puede quedar mal, no puede quedar mal, no puede quedar mal. Y mi mente estaba diciendo, usted sí puede, usted sí puede, usted sí puede. El asunto es que llegué, me comí 2 empanadas y me devolví. Miren, no se imaginan la emoción tan grande que yo sentí cuando yo llegué a mi casa. Sí. El gordo me dice, cuando yo salí con mi uniforme completo, pero con cosas, hasta tengo ¿cómo se llama eso, gordo? El pulsómetro, imagínense, pura pinta. Yo digo, la gente creería cuando me vio llegar a la casa, dijo, nuestra señora vino del crucero. Con semejante pinta, la gafa, todo, pura pinta. Entonces el miércoles, el gordo desde el martes me dijo, vamos a salir el miércoles. Mire, mi mente dice, no es posible. Yo le dije, sí, gordo, yo voy a salir el miércoles, gordo, pero pasito, con amor, ¿no? Yo veré. No, yo la voy a llevar pasito. Listo, nos encontramos 6:30 en el Chincá. Y le digo, ¿y para dónde vamos, gordo? Y me dice, vamos a Morcá. Le dije, ay no, gordo, a mí no me tome el pelo, o sea, no sea usivo, en serio. Yo sé que yo le doy duro en las predicas, pero no se desquite conmigo. Claro, Caro, usted puede, ¿cómo no va a poder? Usted puede. Y empieza otra vez el trabajo. No, evidentemente no pude. Llegamos a no sé dónde, que se desvía uno por los Alpes, pero lo hice. O sea, tampoco me bajé, porque mi mente decía, bájese, o sea, usted no puede. Mis piernas decían, no puede, pero mi corazón decía, sí puedo. Empieza la fortaleza, la batalla de la mente. La batalla, donde mis emociones y mi cuerpo me estaban haciendo sentir que yo no puedo. Ayer salí sin mi entrenador porque me abandonó ayer. Y fui hasta donde mis tías, que son solo 5 kilómetros, me comí 3 arepas con chocolate y me devolví. Y yo venía, pero gordo, quiero decirle que subí en el piñón 3 y en el plato 3 y en el piñón 2. Porque la vez pasada que venía de Isa, venía en el plato 1, que para los que saben de ciclismo, con el piñón 1, que eso es como si ustedes la estuvieran llevando cargada. No podía, no era capaz. Llegué y eso me echó, yo sentía como si yo hubiera ido toda la vuelta al crucero y hubiera vuelto. Pero les digo una cosa, voy a lograrlo. Me puse una meta, a diciembre yo tengo que haber ido a la Laguna de Tota en bicicleta. No sé si detrás del carro, no sé dónde vaya a llevar la bicicleta, pero voy a ir. Conocer y entender nuestras emociones nos ayudarán a saber cómo estoy pensando, y eso evitará que el diablo tenga una influencia en mi vida. Pero las decisiones no pueden estar basadas en las emociones. Entonces, ya para terminar, quiero que hablemos de 4 cosas que nos van a ayudar a renovar nuestra manera de pensar. Ya vimos anteriormente el versículo de Romanos 2, capítulo 2, y quiero leerles esta nueva traducción viviente que me gusta mucho. Dice, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Una cuña antes, mañana vamos a salir, así que todos los que quieran renovar su mente, los invitamos a salir mañana a montar bicicleta. Eso sí, si vamos a Isa, entonces yo ya voy a decir, ay, pero apure, a ver. No, mentiras.
Veníamos de Tibasosa, veníamos de Duitama hace 8 días y venía un grupo de ciclismo así, pero con su uniforme y todo, y entonces nos fijamos con Alexis y decía ciclismo, un signo de interrogación, más o menos, así se llama el grupo, más o menos. Ciclismo, más o menos. ¿Cómo me gustó? Saquemos uno que se llame CCF, más o menos. Bueno, cuatro cosas. Aquí está. Eso, 4 principios para renovar nuestra mente. La primera, mantener gratitud y alabanza a Dios. La caída como hijos de Dios se inicia cuando dejamos de adorar. La adoración es lo más poderoso. La adoración es lo único que hace que nosotros podamos renovar nuestra mente. La adoración y la verdad. Porque cuando nosotros adoramos, ¿sabes qué está pasando? Estamos rindiendo. Por eso la imagen más clara de adoración es cuando nosotros estamos postrados. Es decir, cuando mi yugo cuando lo más importante, que es mi torre de control, está en esta posición, está humillada. Esa es la posición más clara de rendición. Por eso la gente, cuando viene el rey, entonces se postra. Porque cuando yo me estoy postrando, le estoy diciendo al Señor: yo necesito que tú me transformes. Yo te entrego todos mis argumentos. Cuando nosotros adoramos, ¿sabe qué pasa? Que nosotros estamos quebrantando todas nuestras fortalezas, todos nuestros argumentos, las estamos sometiendo al señorío de Cristo. Y eso hace que entonces la verdad pueda ser sembrada en mi mente y pueda dar fruto. Salmo 37, versículo 4 dice: deleítate a sí mismo y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Nuestro pensamiento debe ser de agradecimiento. La verdad es que casi siempre nos estamos quejando. Y cuando nosotros nos estamos quejando es porque eso es lo que hay en nuestro corazón. Y si eso es lo que está en nuestro corazón es porque todo el tiempo estamos pensando. Apenas abro los ojos, digo: ya me toca irme a trabajar. Alguien decía: es preferible decir tengo que irme a trabajar y no tengo que ir al trabajo. No sé cuál sea la diferencia, pero alguien lo dice. Supongo que es la condición que me involucra, creo yo. Necesitamos cambiar nuestra mente enfocándola hacia la gratitud. Alabar al Señor porque Él es bueno con nosotros y porque nos ha dado lo que tenemos, porque nos dirige, porque nos ha cuidado. Porque mira, yo siempre lo digo de una u otra manera: ¿quién nos garantiza que mañana nosotros vayamos a abrir los ojos o a respirar? Solo gratitud por la vida. Pero nosotros ya creemos tener derecho de exigir como: no, o sea, yo mañana tengo que estar vivo. Número 2, necesitamos tener paciencia. Dice Filipenses 4, versículo 5, que su amabilidad sea evidente a todos, el Señor está cerca. Y me gusta mucho porque la palabra paciencia no solamente involucra a mi ser, sino involucra a otros. Y en todo ese proceso de renovar la mente, el aprender a ser paciente conmigo mismo y con los demás hace que realmente mi corazón se aquiete y pueda ser trabajada la verdad en mi mente. Cuando nosotros tenemos pensamientos que nos atormentan, la mejor manera, y mire, este hombre Tim LaHaye lo dice, aquel que es melancólico, por ejemplo, que es una persona que su pensamiento gira solamente en él y los hace ser seres egoístas, por ejemplo, sí, como egoístas y fatalistas en su mayor expresión. Yo no estoy diciendo que todos sean así. Dice que el antídoto más grande es el aprender a servir a los demás. Cuando nosotros aprendemos a servir a los demás, adquirimos esto que se llama paciencia. Yo sé que muchos de nosotros somos antiprocesos y queremos que el Señor nos diga como: Señor, renueva mi mente, y sea en un chasquido de dedos que ya soy transformado. Pero en este proceso se necesita paciencia. Paciencia. Si batallas con tus pensamientos y te es difícil tener una actitud para aceptar a los demás tal y como son, debes comenzar a bendecirlos y sobre todo a no esperar nada de los demás. Cuando no esperas nada de nadie, lo que recibas de ellos será lo máximo. No esperes que los demás te traten bonito.
es mejor dar que recibir. Cuando no esperas nada de nadie, aprendes a no decepcionarte y a que si recibes algo de parte de ellos, por mínimo que sea, lo vas a valorar. Número 3, no preocuparte. No nos preocupemos. Es difícil, yo sé. Pero Filipenses 4, versículo 6 dice: por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. ¿Cómo me gusta este versículo? Porque dice que cuando yo entro con una acción de gracias, es decir, cuando hay gratitud en mi corazón, yo puedo aprender a no preocuparme y puedo también experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. A veces nos preocupamos y ni siquiera sabemos por qué estamos preocupados. Ni siquiera sabemos. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Se nos convierte en un hábito. Un pensamiento, un pensamiento que se anida en el corazón se convierte en un hábito. Y un hábito se convierte en una ¿qué? Cultura. Entonces hay muchas cosas que yo veo en nuestros hijos que son culturales en ellos porque nosotros se las enseñamos, pero que eran hábitos en nosotros. Hábitos. Entonces sí es importante que nuestra mente sea renovada, porque es que esto es un asunto generacional. Si tu pensamiento solamente traspasara tu vida, pues vaya y venga, piense lo que quiera. Pero nuestro pensamiento traspasa las generaciones, porque así como nosotros pensemos y hagamos de nuestros pensamientos unos hábitos, se van a convertir en pautas de crianza para nuestros hijos. Se van a convertir tarde o temprano. Y por último, iba en que Filipenses enseña que no debemos estar afanosos por nada, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. Quizás tú seas de los que oran y le piden a Dios, pero una vez termina seguimos preocupados. Dudamos del poder de Dios. Debemos tener una actitud de gratitud hacia Él y entregarle todas nuestras necesidades, dejar que Él obre y descansar confiando en que Él hará. Tenemos que entregarle nuestras preocupaciones al Señor. El afán es un problema de nuestro pensamiento. El afán nos hace pensar mal. La preocupación no permite que vivamos correctamente y no permite que seamos libres. Y número 4, mantener los pensamientos puros. Dice Filipenses 4:8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿en esto qué? Pensad. Es continuo, es una orden. No le están pidiendo el favor. O sea, aquí el Señor no nos está pidiendo el favor, nos está ordenando de una manera continua. Es una acción de estar pensando en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro. Pero para eso yo necesito saber en qué alimentarme. Mire, señoras y señores, yo no puedo en la noche estar canaleando, ver pornografía y pensar que me voy a soñar con los ángeles, por ahí con los de Victoria's Secret. ¿En serio? Necesitamos que nuestro pensamiento sea puro. Necesitamos saber a quién estamos escuchando, qué música escuchamos. Esto no se trata de si es bueno o es malo, si es religión o no es religión. Mire, no se trata de eso. Se trata de aprender a filtrar lo que alimenta nuestros pensamientos, en tanto lo que vemos como lo que escuchamos, que son como los dos canales más importantes de nuestro pensamiento. No esperemos, jóvenes, a guardarnos puros hacia el matrimonio si todo el tiempo estamos hablando con nuestros amigos de las faenas anteriores con la gente, con nuestras parejas. No esperemos llegar puros de esa manera. No esperemos, señoras, de confiar y descansar en que nuestros esposos van a ser fieles si toda la tarde estamos viendo novelas en donde aplaudimos cuando les son infieles. Porque es que el amante suele ser más bueno, más churro. Entonces, si todo el tiempo estamos alimentándonos, estamos alimentando nuestro pensamiento de cosas que hacen que no sea honesto, que no es justo,
que no es puro, que no es amable, que no tiene buen nombre, adivine en qué vamos a pensar. Adivinemos, dice la cartilla. Entonces sí tenemos que ser un poquito más selectivos con nuestras conversaciones. Varones, no podemos esperar pensar siempre bien de nuestras mujeres y honrarlas y amarlas y aceptarlas físicamente como son, cuando con nuestros amigos hablamos de una manera tan grotesca acerca del cuerpo de una mujer. Entonces, tenemos que ponernos serios, porque esto es un asunto generacional. Necesitamos aprender a controlar nuestra mente. ¿Se puede? Sí. Sí se puede. Pero si nosotros seguimos pensando en las cosas malas, es que me voy a morir, me voy a enfermar, me voy a morir, adivinen qué va a pasar. Adivinen. Pues nos vamos a morir. Es que yo no puedo, es que yo no voy a conseguir trabajo, es que no hay trabajo para mí. Entonces necesitamos romper esas fortalezas, y yo quiero que ustedes me acompañen ya estoy de pie, poniéndose de pie. Alguien comentó alguna vez que la guerra de los pensamientos es como una pelea entre dos perros. Al final gana al que le des de comer. No permitamos que el enemigo nos robe lo que el Señor ha venido a darnos. No dejemos que nos robe la bendición. Él quiere lo mejor para nuestra vida. Comencemos a cambiar, a renovar nuestra mente y nuestro pensamiento. Yo quiero que allí de pie tú puedas decirle al Señor cuánto necesitas renovar tu pensamiento.